Hola, muy buenas, bienvenido a mi canal Batu Herramientas. Hoy queremos presentaros un nuevo disco que ha fabricado la empresa Bosch, el cual nos permite trabajar con mini amoladoras, tanto de 115 como de 125, para cortar en diferentes aplicaciones. El disco que os presento sería este de aquí y, como podéis ver en el mismo, las ventajas que tiene es que podemos trabajar con madera, madera con clavos, yeso laminado, plexiglas, cualquier tipo de materiales plásticos como PVC y también fibra de vidrio. La ventaja de este disco es que en contraprestación con los discos que tenemos anteriormente para este tipo de uso, eran que tenían unos dientes de TCT, 4 o 5 dientes a lo largo de todo el contorno del disco. En este caso, la ventaja que tenemos es que durante todo el filo lo que tenemos es dientes de carburo tungsteno electros depositados por láser, lo cual, si hay cualquier tipo de desprendimiento, no es invasivo y no vamos a sufrir ningún tipo de daño en el caso de que se nos enganche en un nudo o en una punta tipo puntilla, tipo tornillo que pueda traer la madera. ¿Vale? Este disco es apto para trabajar con mini moladoras, como hemos comentado, hasta unas 13.300 vueltas máximas. Hay que tener en cuenta que las mini moladoras que tenemos actualmente en el mercado pueden estar en torno a entre 11 y 12.000 vueltas máximo. Entonces, en este caso es perfecto el disco porque iría en el rango que nos dice el fabricante. Este disco en concreto, la referencia que lleva, que es el que tengo aquí para probar, es el del 115. Este es la 2608 623 012, 2608 623 012, y viene a estar en torno entre unos 10-12 euros. Como también podéis ver, es un disco fabricado en Suiza. ¿Vale? Las pequeñas recomendaciones que nos hacen de seguridad es que, por ejemplo, no se utilice el disco pues para repasar con él ningún tipo de material, ¿vale? Simplemente que sea para corte. Eh, no es preciso refrigerarlo con agua ni con ningún tipo de material lubricante, tipo aceite y demás, ¿vale? Y por supuesto, no repasar nunca o no rebasar nunca las revoluciones por minuto que indica el fabricante. Como podéis ver, es un disco metálico, ¿vale? Con lo cual evitamos el desprendimiento que se puede dar cuando hay algún tipo de enganche, ¿vale? Este disco lo que nos permite es evitar precisamente lo que se puede dar con discos abrasivos, ¿vale? Discos de red enmallados que pueden sufrir desprendimiento. También nos dice el fabricante que si tenemos la posibilidad de utilizar una mini amoladora con regulación electrónica, que cuando trabajemos con materiales tipo yeso laminado, plásticos y demás, es recomendable bajar un poco el nivel de vueltas a un nivel medio para evitar el sobrecalentamiento y que pueda sufrir, eh, digamos, de doble o de lo que sería calentamiento el material. Y la madera con clavos es al máximo orden nivel de vueltas, ¿vale? Si no disponemos de una mina moladora con regulación electrónica, basta con trabajar a las máximas revoluciones, únicamente que en materiales plásticos y demás, pues sufriremos un poco de calentamiento y esto hará un poco más defectuoso el corte. ¿Vale? En este caso, lo principal de este tipo de disco es verlo funcionar y si os parece, pasamos al taller y lo probamos en todo su esplendor. Para. Bueno, vamos a probarlo con madera con clavo. Como podéis ver aquí, tenemos 3 puntas que he clavado para que podáis ver un poco el efecto que desarrolla. En este caso, vamos a utilizarla con el máximo de revoluciones.
Ahora vamos a cambiar de material. Ahora vamos a utilizarlo con plástico y lo que vamos a hacer es quitarle un poco de vuelta, ¿vale? En vez de la posición 6 lo ponemos en 3,5, 4 para que tenga menos revoluciones. Estas rebabas que quedan son fácilmente eliminables, ¿vale? Contra menos revoluciones le pongamos a la máquina, mejor va a ser en la terminación porque va a ser menor la fricción y el calentamiento. Vamos a utilizarlo también con una madera un poco más fina, un tipo panel de M. Como se puede apreciar, no ha sufrido ningún tipo de daño, ni con las puntas, ni con la madera, por supuesto. Para que podáis verlo un poquito mejor, lo acerco a cámara para que veáis que sigue teniendo bastante filo y que el uso es prolongado. Bueno amigos, esto es todo. Aquí os dejo los links directos a la página web Bosch Accesorios, a la página también directa del producto y también el link directo para búsqueda de distribuidores Bosch donde podréis comprar este magnífico disco. ¿Vale? Por favor, en comentarios cualquier tipo de prueba que queráis desarrollar y estaré encantado también de contestaros a vuestras dudas. Muchísimas gracias y no dudéis en suscribirse a mi canal, darle al like y muchísimas gracias por todo. Hasta el próximo vídeo.